hablamos de tocar con palabras y nos habla un poco de poder transformar la realidad. Eso que se ha venido a llamar persuadir, que no es manipular, ojo, manipular es cambiar totalmente tu manera de pensar. Persuadir es llevarte un poco a mi terreno, ¿no? Y nos lo cuenta muy bien Enrique Lladó en su libro Tocar con palabras, de Colima Books. Así es, nos está escuchando ya. Enrique, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, pues estupendamente. Creo que la pregunta va a ser obligada, luego ya hablamos del libro, pero de los representantes políticos que se presentan a presidente del gobierno de nuestro país, ¿saben usar bien las palabras? Bueno, digamos que usan las palabras un poco como creen que deberían usarlas. Lo que no está claro es si quizás esa es la mejor manera, ¿no? Nos falta un poco de autenticidad, probablemente. Es curioso porque en algunos momentos ha habido algunos momentos en la campaña donde han sido muy auténticos, algunos de ellos, y sin embargo no se dan cuenta que cuando son auténticos es cuando realmente creo que la gente reacciona más positivamente, ¿no? Falta un poco de sinceridad, de ser uno mismo cuando uno comunica, y de no poner una impostura que me ha dicho un consultor que tengo que poner, y realmente comunicar aquello que yo quiero comunicar, conectado desde mis valores, mis principios, lo que realmente quiero generar en el mundo, ¿no? Entonces, cada vez que un líder político nos habla conectado realmente con lo que él realmente siente, entonces transmite de manera genuina, ¿no? Sin embargo, cuando trata de mover el brazo hacia arriba y hacia abajo porque le han dicho que eso transmite sensación de control, o hacer algún tipo de gesto que realmente no le sale de dentro, entonces transmite incongruencia, porque por un lado trata de comunicar una cosa, pero por el otro lado siente otra. Y entonces ahí es donde creo que normalmente la mayor parte de los políticos suelen fallar un poco, ¿no? Y yo creo que a los ciudadanos les gusta cuando la gente transmite sinceridad, lo que realmente cree, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que ha fallado. Además que crea posturas ridículas muchas veces, pero fíjate que lo que cuenta Enrique en el libro es que es verdad que hay un poder en la comunicación importante, sobre todo a la hora de generar emociones. Eso es fundamental y para eso tienes que creerte el mensaje o ser muy buen actor. Pero ya no solo en eso, en lo escrito incluso, hay un tema curiosísimo que cuentas los niveles de consentimiento por parte de los familiares a la donación de órganos, ¿verdad? En un estudio de Johnson y Goldstein, y Dinamarca, Alemania, Países Bajos, tienen un nivel de consentimiento muy bajo, y al final lo que se demostró es que el cuestionario tiene una importancia fundamental. Yo que he trabajado además en encuestas, es cierto, estábamos horas pensando en la redacción de la pregunta. No era tan importante decir a quién vas a votar, sino cómo lo redactabas para que, pues esa llamada fuera de una manera o de otra, ¿no, Enrique? Sí, es muy importante. Las palabras son mucho más poderosas de lo que solemos creer, ¿eh? Las palabras solemos decir que se las lleva el viento, pero a veces las palabras pueden mover montañas. Entonces, en el libro explico varios ejemplos. El libro tiene mucha base científica, entonces hay muchos ejemplos de estudios donde se demuestra la potencia que tienen esas palabras, ¿no? Está este ejemplo que explicas tú, de una sola palabra, como es no, hace que la gente decida donar los órganos o no donarlos. O sea, según cómo está escrito el cuestionario, si ponen la palabra no, o si no aparece esa palabra, deciden donar órganos o no. O hay otro ejemplo muy muy curioso que a mí me gusta mucho, un ejemplo de un estudio de la Universidad de Washington, donde cogen a un montón de sujetos y les hacen ver las imágenes de un accidente de coche. Todo el mundo ve las mismas imágenes y luego les preguntan uno a uno por separado ¿a qué velocidad aproximada crees que han tenido el accidente? Entonces ellos tienen que apuntar un número, una velocidad aproximada, ¿no? Con un pequeño matiz, y es que hacen 5 grupos y en cada grupo cambian una palabra en la pregunta. Entonces a unos les preguntan, oye, ¿a qué velocidad crees que los coches han chocado? A otros les preguntan, ¿a qué velocidad crees que han impactado? A otros les preguntan, ¿a qué velocidad crees que han entrado en contacto? Claro. ¿Y ves qué es lo que ocurre? Que según la palabra que utilicen, la respuesta en millas por hora es diferente, pero sustancialmente diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que les preguntan a qué velocidad, el estudio es en inglés, ¿no? ¿A qué velocidad de cars los coches han smashed, ¿no? Que eso es un verbo americano que es casi una onomatopeya. Pues estos ponen una velocidad muy alta, en cambio los que dicen a qué velocidad han entrado en contacto ponen una velocidad muy baja, ¿no? Entonces este ejemplo es muy potente para demostrarnos dos cosas. Una, las palabras son súper poderosas, porque si os fijáis bien, son capaces de cambiar nuestra percepción de algo que ya hemos vivido. O sea, yo ya he visto el accidente del coche. Entonces resulta que según como tú me preguntas, según las palabras que empleas para preguntarme, mi percepción cambia. Eso es muy fuerte, ¿eh? Claro. Y la segunda cosa interesante que surge de este ejemplo para mí también es que
si nos fijamos bien, el cambio se produce por pequeñas sutilezas del lenguaje. No solemos conocer que la diferencia entre un gran comunicador y un comunicador normal son generalmente pequeñas, muy pequeñas diferencias, sutilezas en el lenguaje que pasan desapercibidas por el oído al que las está escuchando y que precisamente por eso hacen ahí su trabajo, ¿no? Hacen su trabajo de una manera subconsciente, sin que nos demos cuenta, ¿no? Y bueno, todo esto es muy interesante, me parece súper curioso, interesante y maravilloso. Bueno, y a la hora de una negociación, Enrique, lo cuentas muy bien, en el caso de la duda trascendental de las monjas, dice, ¿qué te ha dicho? Dice, me ha dicho que no, dice, ¿y a ti? Dice, me ha dicho que sí. Dice, no lo entiendo, dice, ¿qué le has preguntado tú? Dice, le he preguntado si puedo fumar mientras rezo, dice, ¿y tú? Dice, le he preguntado que si puedo rezar mientras fumo. Claro, la diferencia es sustancial, aún escribiendo lo mismo, o sea que... Pequeñas diferencias son las que van a marcar un cambio radical en el impacto de nuestro mensaje. Claro. Influenciar a alguien es una cuestión de 3 minutos, o sea, el momento de influenciarlo, el momento de hacer, por ejemplo, una propuesta de negocio, el momento de hacer una propuesta a un jefe, eso son 2-3 minutos. Lo importante es que para preparar bien esos 2 o 3 minutos te puede llevar mucho tiempo pensarlo muy bien y saber muy bien las palabras que vas a emplear. Cambiar el orden de unas palabras, por ejemplo, produce un impacto radicalmente diferente. Si tu jefe te viene y te dice, mira, si te esfuerzas lo suficiente, podrás conseguir todo lo que te propongas. Eso no es lo mismo que si te dije, mira, podrás conseguir todo lo que te propongas si te esfuerzas lo suficiente. Siempre lo afirmativo caso, delante, ¿no? Correcto. Si yo te digo primero lo positivo, si te digo, si podrás conseguir todo lo que tú te propongas, ¿qué estás visualizando? Te ves a ti mismo consiguiendo eso que quieres conseguir. En el momento en que tú lo ves en tu mente, te sientes bien. Desde esa sensación positiva, ahora te envío el siguiente mensaje, que es si te esfuerzas lo suficiente. Entonces ese esfuerzo, como estás ya conectado a la sensación positiva, ese esfuerzo lo ves como más realizable. Sin embargo, si es al revés, si te digo, si te esfuerzas lo suficiente, entonces tú estás visualizándote ya esforzándote. Aparece una sensación negativa en el cuerpo. Y es desde esta sensación negativa, desde la cual ahora vas a interpretar lo siguiente, que es podrás conseguir todo lo que te propongas. Entonces, desde esa sensación de esfuerzo dices, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos correr. Claro. Bueno, Tocar con palabras es el libro de Enric Lladó. Queríamos estar con él, hablar acerca de cómo transformar la realidad con ese poder de las palabras, lo importante que es emocionar y sobre todo llevar a nuestro terreno a nuestro interlocutor. Colima Books. Muchísimas gracias, Enric, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós.